Padre, nosotros esta noche, Señor, podemos de igual forma decir, Padre, no hay lugar más alto, Señor. No hay lugar donde nosotros podamos encontrar refugio, si no es, mi Dios, a tus pies. Si no es, Padre mío, en tu presencia. Si no es, oh Padre Celestial, deleitándonos, Padre mío, con las caricias que tú nos haces, Padre. Oh Padre mío, con el amor que tú nos expresas, con las bendiciones, Padre, que de ti recibimos. Y Padre mío, con la unción y el poder de tu Santo Espíritu, con el cual, mi Dios, nos equipas. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor, porque no hay lugar donde podamos ir, Padre mío, y encontrar, Padre mío, estas garantías. No hay lugar donde, oh Padre Santo, podamos ir y, mi Dios, decir que hemos sido, oh Padre mío, llenos, Padre mío, de bendiciones, de gozo, de paz, de benignidad. Oh Padre, gracias, mi Dios, por este tiempo tan maravilloso que es adorar tu nombre, es glorificarte a ti. Ahora, Padre, bendícenos, prepara nuestro corazón para tu palabra y a través de ella habla, que tus siervos escuchan, Padre. No nos queremos ir como venimos. Nos queremos ir de este lugar, mi Dios, rebosando. Queremos, Padre Celestial, salir de este aposento, Señor, y Padre mío, queremos que la gente afuera en el mundo vea en nosotros, oh mi Dios, el brillo, el resplandor de tu gloria, y puedan ellos entender que hemos estado contigo, Padre. Gracias, mi Dios, ahora bendícenos. Y esta noche a través de tu palabra, háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Qué tal está la calor? Para no desearla, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está sabrosa, ¿no es verdad? Así es de que gloria a Dios por la calor y gloria a Dios por todo lo que nos envía y todo lo que nos da, ¿verdad? Porque si podemos ver o sentir acá el calor del sol, ¿qué será aquellos que en esta hora están sintiendo el calor de las llamas del infierno? Nosotros aprendemos el aire acondicionado, ¿verdad? Y nos refrescamos. Y ellos no. Ellos no pueden prender el aire acondicionado y refrescarse. Porque en el libro de Lucas encontramos que el hombre rico le dice a Abraham, padre Abraham, dice, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo, dice, y venga y refresque mis labios, porque me estoy quemando en esta llama. Es lo que dice el hombre rico. Nosotros, hermanos, tenemos la seguridad de la vida eterna. Tenemos la confianza de que aquel que traspasó los cielos un día regresará y nos llevará a estar con Él. Viviremos con Él por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues esa noche vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12. Y vamos, hermanos, a darle continuidad a lo que dejamos pendiente la semana pasada, donde nos quedamos, pues como luego dicen, con deseos de saber más, ¿no? Y eso es lo que vamos a aprender esta noche. Vamos a continuar aprendiendo acerca de lo que Dios estaba haciendo en la vida de David. Ahora, hay algo que es intrigante hasta cierto punto, por el hecho de que Dios dio a David un año completo para enmendar sus problemas, para arrepentirse, para pedir perdón y para más que nada David reconociera su error. Le dio un año completo. Recuerda que cuando Betsabé se dio cuenta que estaba embarazada, en cuestión de días él mandó buscar al marido y lo trajo al palacio. Y en el palacio lo tuvo 3 días. Al tercer día entendió que no iba a regresar a casa, sino que la única manera de quitarlo de la puerta del palacio era enviándolo nuevamente al campo de batalla. Así es de que podemos ver que Dios le estaba hablando al corazón a David.
lo estaba dejando. Le estaba dando oportunidad a David de reconocer su error, reconocer su pecado, confesarlo y pedirle a Dios que le restaurase el gozo de su salvación. Pero David no lo hizo. No lo hizo. Y Dios, como miramos en la semana pasada o antepasada, miramos cómo le envió a quién. Le envió al profeta Natán. Y el profeta Natán, usando una parábola acerca de un hombre rico y de un hombre pobre, ¿no? Y de uno que tenía una cordera y uno que tenía muchas, ¿no es verdad? Miramos cómo Natán sutilmente, de una forma simple y sencilla, pudo llegar al corazón de David. Pudo entrar al corazón de David y llegó exactamente al área donde David era vulnerable. Vulnerable, ¿por qué? Porque David era un defensor de los pobres, porque él fue pobre. Era un defensor de aquellas personas que nunca tuvieron nada en la vida, porque él nunca tuvo nada en la vida. Era una persona igualitaria, una persona que, aunque él era el rey de Israel, él no se miraba como el rey de Israel, se miraba como un pastor de ovejas, como uno que todavía estaba detrás de las ovejas. Nunca dejó que el título se le subiese a la cabeza, ni nunca dejó que le llamasen Señor. Él siempre se mantuvo al nivel de las personas en todas las áreas. Entonces, cuando este hombre, el profeta de Dios Natán, viene a David y le dice a él, le cuenta una historia de una injusticia, ¿no? ¿Qué es lo que sintió David? David sintió coraje en su corazón y sintió hacer justicia. Lo menos que él sabía era que la justicia que él iba a dictar ese día era para él mismo. Para él mismo. Eso es lo que menos pensó él. Del hecho de, tanto fue la situación que Dios le dijo a través de Natán: hey David, por causa de tu pecado y por lo que tú has hecho, dice, el niño del cual Betsabé o la mujer de Urías ha concebido va a morir. Va a morir. Y esa fue la noticia que le dio ¿quién? Que le dio el profeta Natán a David. Hermanos, una de las cosas que miramos acá y lo miramos la semana pasada es lo maravilloso y lo misericordioso que es Dios para con nosotros. Porque aunque muchas veces estamos viviendo en error, estamos viviendo equivocadamente, estamos haciendo malas decisiones o estamos viviendo en pecado, Dios nos extiende la mano aún en esas condiciones. Dios nos extiende su mano aún en esas condiciones. David hizo lo que no debió de haber hecho en Israel. Cometió adulterio. Y como cometió adulterio, al cometer adulterio era digno de muerte David y era digno de muerte Betsabé. Los dos eran dignos de muerte, de acuerdo a la ley de Moisés. Y como ambos eran dignos de muerte, entonces la ley de Dios se aplicaba parejo a todo mundo. Ahí no había excepción de persona. Por lo tanto, tenía que haber juicio. Alguien tenía que pagar por el pecado, por el acto de adulterio que se cometió en el reino de Israel. Alguien tenía que pagar por ese pecado. Y de una manera u otra, el pecado iba a ser pagado. Y muchas veces nosotros no entendemos el plan de Dios, ni entendemos por qué Dios hace ciertas cosas o permite ciertas cosas. Ahora recuerda, no tenemos la mente de Dios. Nuestra mente es finita, la mente de Dios es infinita. La mente de Dios es infinita. O sea, los planes de Dios no son nuestros planes. Y por ello es que tenemos que entender que no vamos a entender lo que Dios hace aquí en la tierra mientras estemos nosotros en esta tierra. Ahora va a llegar el día cuando nosotros dejemos esta tierra, dejemos de existir en este mundo y seamos transportados de aquí a la gloria de Dios. Y ahí sí lo vamos a mirar todo como es.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros en Juan capítulo 4 que el día viene y la hora es ya cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Nosotros somos, ¿qué, hermanos? Somos cuerpo, somos alma y somos, ¿qué? Espíritu, ¿no? Tenemos tres nosotros, entidades en nosotros, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿qué es lo que es el alma? El alma es las emociones de la persona, lo que sientes, lo que padeces y todas las cosas que muchas veces experimentas. Ese es tu alma. El espíritu es el que Dios ha enviado a morar, ¿dónde? A morar en nosotros. Entonces, para poder nosotros comunicarnos con Dios, para poder hablar con Dios, no lo podemos hacer en el cuerpo, no lo podemos hacer en el alma, la única manera de hablar con Él es hablando a través del Espíritu. A través del Espíritu. Me gusta mucho el estudio de 1 de Corintios capítulo 14 que estamos estudiando ahora los domingos, ¿no? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos dice a nosotros que aquel que habla en lenguas habla directamente con Dios. Y aquel que habla en lenguas y está hablando directamente con Dios es aquella persona a través de la cual el Señor está hablando directamente a él. Y está hablando directamente a él de una forma a través de la cual tu espíritu se está edificando, tú te estás edificando, pero las personas que están al lado tuyo no se están edificando, sino solamente ¿quién? Solamente la persona que está hablando en lenguas. Y eso es lo que podemos entender de la palabra de Dios. Por ello es que, mira, la siguiente observación que hemos podido deducir de los primeros 14 versículos que estudiamos la semana antepasada fue la gracia, el amor, la bondad y la misericordia de Dios. Porque Dios bien hubiese podido dictar juicio sobre David y sobre Betsabé. Y ambos hubieran sido sacados afuera de la ciudad y hubieran sido apedreados. Porque la ley de Moisés eso es lo que dicta, ¿no? Y eso es lo que debió haber sucedido en ese lugar. Mas no sucedió. ¿Por qué razón no sucedió? Porque Dios es misericordioso. Es misericordioso. Y después de dar la noticia, después de hablar directamente el Señor a David, y después de Natán terminar su mensaje, nos dice el versículo 15, dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Todas las cosas que David estaba haciendo son buenas. Y nosotros las debemos de poner en práctica todo el tiempo. No solo cuando tenemos el agua al cuello. No solamente cuando tenemos el agua al cuello. ¿Qué observamos en David? Que cuando vino el juicio de Dios, ¿no? Que cuando la palabra de Dios se cumplió. Que cuando dijo el Señor, ciertamente el niño que ha concebido la mujer de Urías, Eteo, va a morir. Y es Dios hablando. Es Dios hablando, ¿no? Va a morir. Y cuando Dios habla, hermanos, nosotros no podemos cambiar la mente de Dios. No podemos cambiar la mente de Dios. Aunque vemos en algunas ocasiones, en alguna parte de la Escritura donde Dios fue movido a misericordia justamente por otro rey que le clamó a Dios, le rogó a Dios, le suplicó a Dios que él había sido un buen rey que le diera más tiempo de vida en la tierra. El Señor le concedió más tiempo de vida en la tierra. Pero en el tiempo de vida que tuvo sobre la tierra, concibió a un hijo que fue el peor de los reyes de Israel. El más vil, el más pagano, el que más mal hizo a Israel. Si este hombre hubiera muerto, ese niño no hubiera nacido, ese hombre no hubiera nacido. Pero Dios dijo, ok, ¿quieres seguir viviendo? Ok, te voy a dar una oportunidad. Pero después te vas a dar cuenta por qué es que yo hago las cosas. ¿Por qué es que yo hago las cosas? Ahora imagina lo que hubiera sido de David si David hubiera buscado a Dios orando, ayunando y se
haya humillado ante Dios en el momento de la tentación. Ahora, aquí David está haciendo lo correcto, como te dije en un momento. David está ayunando. David está humillado delante de Dios. David está orando, está buscando el rostro de Dios. Está pidiendo a Dios que misericordia. Está pidiendo a Dios misericordia. ¿Por quién? Por el niño. Está pidiendo a Dios misericordia por el niño. Y por ello, hermanos, es que podemos entender que cuando David fue llevado al terrado y David miró a Betsabé desnuda bañándose, David bien hubiese podido hacer exactamente lo que está haciendo ahora, ¿no? Para vencer la tentación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Reconocer primeramente que estamos siendo tentados. Y reconocer que la tentación no viene de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ¿no? ¿No nos dice Santiago así? Dios no tienta a nadie. Entonces, si David sabe que está siendo tentado, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que ver de dónde viene la tentación. Y como la tentación no viene de parte de Dios, entonces solamente puede venir de otra parte. ¿Cuál es la otra parte de donde puede venir? Puede venir del mismito diablo, ¿no es verdad? Entonces, si la tentación viene de parte del diablo, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando fue llevado al desierto? Nos dice en el libro de Mateo capítulo 4, Mateo 4:1 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Tuvo hambre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y seguimos leyendo en ese capítulo, Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, encontramos la trama completa respecto a lo que Jesús pasó por las tentaciones ofrecidas a él por el diablo. Y en todas estas tentaciones Jesús venció. ¿Por qué? Porque buscó a Dios primeramente y su justicia, y todas las demás cosas le vinieron a él. ¿Por qué? Por añadidura. La fuerza. Le vino la fuerza para superar la tentación. Le vino a él el poder del Espíritu Santo para poder vencer la tentación. Ahora, esto es de suma importancia para nosotros, hermanos. Esto es vital para nuestras vidas. Esto es vital para nuestras vidas por el hecho de que vemos a David haciendo ¿qué? Vemos a David humillado delante de Dios. Vemos a David ayunando. Vemos a David en la tierra, o sea, tirado en la tierra. Sí, humillado. Porque dice, ok, tierra soy, de la tierra salí y tierra soy. Entonces dice, me estoy humillando delante de ti, Señor. Estoy reconociendo que no soy quien para pedir misericordia por mi hijo a ti. Pero por favor, compadécete de mí, Señor. Compadécete de mí, ten misericordia y por favor no permitas que mi hijo vaya a morir. Pero ahora retrocedamos un poquito al pasado. Y decimos nosotros, bueno, si David hubiera tenido esta misma mentalidad, este mismo corazón, él nunca hubiera tenido que haber experimentado este trago tan amargo que él en estos momentos está experimentando. Para David es demasiado tarde pensar de esa manera. Porque David ya está, como luego dicen, arriba del burro. Ahora lo único que le queda es arrearlo, ¿no? Y darle de varazos, ¿para qué? Para que camine. Es lo único que le queda a David. Pero quizá no le sirva esto que vemos acá a David, pero si nos sirve a quién? A nosotros. Si nos sirve a nosotros. A nosotros sí nos sirve. ¿Por qué? Porque de una forma u otra, en un punto de nuestra vida nos vamos a encontrar arriba de un terrado. Y nos vamos a ver seducidos por la tentación.
Y ahí es donde nosotros vamos a tener que hacer exactamente lo que David está haciendo en estos momentos, en esta porción de la Escritura. ¿Qué es lo que está haciendo David? David está ayunando, ¿para qué? Dirás tú, bueno, para torcerle el brazo a Dios, ¿no? Y para ver si Dios se compadece y es movido a misericordia. Ahora, hoy les envío un texto en el devocional que les envié esta tarde. ¿Quién lee los devocionales? Si no los leen, ¿por qué no me dicen para no seguirlos enviando, no? Porque es todos los días tengo que traducirlo de inglés a español y después se los envío a todos y yo lo hago para que ustedes puedan, para que ustedes se alimenten, para que ustedes reciban ese sustento divino, ¿no? Lo que les envié esta tarde dice, Cristo no murió por tus sueños, metas, logros, negocios, caprichos, proyectos, deseos. Cristo murió para salvarte de la condenación eterna por amor y porque tú no eras capaz de salvarte a ti mismo. No eras capaz de salvarte a ti mismo. Podemos ver ahí el hecho de que, hermanos, nosotros en sí tenemos que entender una cosa. Y lo que podemos entender, lo que tenemos que entender es el hecho de que a Dios no le vamos a torcer el brazo, ni vamos a ganar el favor de Dios por el hecho de que estamos ayunando, de que estamos orando o de que estamos humillándonos delante de Dios. Si Dios ha dicho que va a hacer algo, lo va a hacer. Ahora, si nosotros hacemos todas estas cosas antes del error, antes del pecado, antes de meter las patas, Dios nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios misma dice que no ha sido dada al hombre prueba, la cual él no puede soportar, sino que juntamente con la prueba vendrá ¿qué? Vendrá la salida. O sea, Dios siempre te da la salida. ¿Y cuál es la salida, hermanos? La salida es Él. La salida es Él. ¿Y cómo es la salida? ¿O cuál es la salida? Pues viniendo a Él. Cuando venimos a Él decimos, Señor, estoy a punto de meter las patas, estoy a punto de volver, de hacer algo que es desagradable ante tus ojos. Por favor, ayúdame, libérame, protégeme, guárdame, ayúdame a superar ayúdame a superar esta etapa de mi vida. Es ahí donde Dios intercede por nosotros. Es ahí donde Dios hace ¿qué? Milagros, maravillas y prodigios. Pero una vez que hayamos caído en pecado, hermanos, una vez que ya hayamos cometido la atrocidad, es verdad, Dios es misericordioso y nos perdona, sí nos perdona, pero no nos exime de las consecuencias. No nos exime de las consecuencias. La prueba está en ¿qué? La prueba está en la palabra de Dios. Porque Dios ¿qué? Como Él dijo, el niño justamente morirá. Y el momento que el profeta Natán deja a David, ¿qué es lo que vino sobre el niño? Una enfermedad muy grave. Una enfermedad muy grave. Y en el versículo 17 dice, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. David está haciendo lo correcto, hermanos, pero demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Cuántos de nosotros no hemos metido la pata? ¿Cuántos de nosotros no hemos hemos pecado, le hemos fallado a Dios y después ahí venimos delante de Él llorando o delante de las personas a las cuales hemos ofendido llorando y pidiendo perdón y humillados delante de ellos? Pero ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde ya. Ya hicimos lo que hicimos, ¿no? Ya cometimos ya cometimos el pecado que cometimos, ¿no?
Ahora sí, como te expresé hace un momento, Dios nos perdona, pero no nos exime de las consecuencias. Ahora tenemos que pagar las consecuencias por lo que hemos hecho. Eso es exactamente lo que está pasando en la vida de ¿quién? En la vida de David. David está humillado delante de Dios, está tirado en tierra. Sus siervos vienen para ver si le convencen de levantarse de la tierra, mas él no quiso. Él no quiso. ¿Por qué no quiso? Porque él estaba determinado ¿a qué? Él estaba determinado a mantenerse en esas condiciones para ver si Dios en su misericordia tenía compasión de él, de Betsabé y del niño. En el versículo 18 dice que y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Hermanos, podemos ver acá que la muerte causa una gran aflicción en nuestras vidas. La muerte causa una gran aflicción en nuestras vidas. Hay personas que cuando les das una noticia que un ser querido de ellos ha muerto, se impactan tanto que a veces quedan mentalmente afectados. Hay otras personas que cuando les dan la noticia se desmayan. Hay otras personas que cuando les dan la noticia se tiran a llorar y a llorar y a llorar a grito abierto. No hay consuelo ni consolador ni palabra que les haga a ellos sentir alivio en sus corazones. Y por ello es que los siervos de David no querían darle a él la noticia, porque temían a que él fuese a entrar en un estado de depresión del cual no pudiese levantarse más, del cual no pudiese salir más. ¿Por qué razón tenían temor de eso? Porque ya estaba David en un estado de depresión muy, pero muy profundo. Él estaba en un estado de perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor. Yo sollozando continuamente, enterrado en la tierra por sobre su cabeza, por sus vestidos. O sea, estaba todo enterrado, estaba tirado en la tierra. Cuando le miraron dijeron: híjole, pobrecito hombre, pobrecito hombre. ¿Cómo está de quebrantado? ¿Cómo está de quebrantado? Ahora hay una pregunta clave para nosotros, para poder entender este pasaje de la Escritura. ¿Por qué tenía que morir el niño, hermanos? ¿Se han preguntado ustedes esa pregunta? ¿Por qué tenía que morir el niño? ¿Por qué? No fue un juicio sobre el niño, hermanos, por haber nacido fuera del matrimonio, sino un juicio sobre David por su pecado. O sea, el juicio no vino sobre el niño. El niño, como nos dice la Escritura, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. En el niño no había pecado, ni mucho menos porque fue concebido fuera del matrimonio. O sea, fue concebido en adulterio. No necesariamente quiere decir que el niño estaba maldito. No estaba maldito, ni había una maldición sobre su vida. Era un niño. Era un niño. ¿Por qué era un niño? Porque Dios lo creó en el vientre de su madre. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que a todos nosotros nos creó Dios en el vientre de nuestra madre y sopló aliento de vida en nuestra nariz. O sea, Dios nos dio vida mientras estábamos, ¿dónde? Mientras estábamos formándonos en el vientre de nuestra madre. Somos creación de Dios.
No importa la condición en la cual tú hayas sido formado, si hayas sido formado en un matrimonio, si hayas sido formado fuera del matrimonio, si hayas sido formado por algún abuso sexual, si hayas sido formado, no importa la condición en la cual tú hayas sido formado, eres formado por Dios. Por Dios. David y Betsabé, como te dije hace un momento, merecían morir, pero Dios les perdonó la vida. Y en su lugar tomó la vida ¿de quién? Tomó la vida del niño. Éxodo 21:23 nos dice la Escritura. Éxodo 21:23 nos dice la Escritura, mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Esa es la ley. Será la ley a través de la cual ellos se regían. Ahora, acá nos dice que si hubiera muerte, entonces pagará ¿qué? Vida por vida. Hermanos, en esta historia o en esta porción de la Escritura, ¿hubo muerte? ¿Quién? Urías Eteo. Urías Eteo fue muerto por mano de la espada de los asirios o de los filisteos, no me recuerdo el nombre de ellos, pero sí te voy a decir, ¿por orden de quién? Por orden de David. Entonces, David merecía morir, ¿no? Vida por vida. Vida por vida. Pero Dios no le quitó la vida. ¿Por qué Dios no le quitó la vida, hermanos? Porque Dios todavía tenía trabajo para David. Quería que construyese el reino. Y quizá la muerte del niño fue un castigo mayor para David que su propia muerte. Si David hubiera muerto, hubiera dejado de existir, se acabó todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que muchas veces decimos nosotros? Cuando vemos a un ser querido sufrir por alguna enfermedad y no podemos hacer nada al respecto, sino que estamos afligidos continuamente por ver el dolor, el gemido, por mirar, escuchar el llanto, el clamor, el quejido de aquella persona que está viviendo en agonía. Que está viviendo en agonía. ¿Qué es lo que tú sientes? Lo que tú sientes es morir tú por aquella persona. Y yo estoy seguro que David deseaba eso en su corazón. Señor, quítame la vida, pero no le quites la vida al niño. Señor, quítame a mí la vida, déjame morir en el lugar del niño. Pero Dios no le cedió ese deseo. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes muy distintos a los que David tenía, ¿no? Y en el versículo 19 dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Pero por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. No tiene lógica, ¿verdad? O sea, la pregunta de los siervos de David, ¿qué es lo que has hecho? No tiene lógica. No tiene lógica. ¿Por qué razón no tiene lógica? Por el hecho de que ellos esperaban ¿qué? Ellos esperaban que cuando David recibiera la noticia, el llanto se aumentara, el clamor se aumentara. Se aumentara la aflicción sobre la vida de David, mas David actuó completamente diferente. David sabía que la palabra de Dios es inquebrantable y se afligió.
Se humilló y ayunó, mas no fue la voluntad de Dios salvarle la vida al niño. No fue la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Es posible que si el niño había vivido, el nombre de Dios hubiera sido deshonrado entre los vecinos paganos de Israel. ¿Qué habrían pensado de un Dios que recompensa al asesino y al adúltero dándole un heredero para el reino que fue concebido en adulterio? ¿Qué testimonio hubiese sido ese? ¿Qué testimonio hubiese sido ese? ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué va a decir? ¿Qué van a decir aquellos a los cuales David e Israel daban testimonio de un Dios vivo, daban testimonio de un Dios poderoso, daban testimonio de un Dios misericordioso, daban testimonio de un Dios recto, santo, puro y verdadero? ¿Cuál hubiera sido el testimonio? Hubieran dicho ellos: hey, tu Dios es como nuestro Dios. Tu Dios es igual que nuestro Dios. Porque te ha recompensado por lo que tú has recibido. Le tumbaste la mujer a tu vecino. Aparte de eso, te ha dado un hijo con ella. Y no solamente eso, que te saliste con la tuya, le mandaste matar. Y nada te ha pasado. Y mucha gente piensa así, ¿no? Nada está pasando. Todo va a estar bien. Nunca voy a caer. Nadie me va a agarrar en la jugada. Pero créemelo, todo tiene un fin. Todo. Y aun cuando Dios perdonó inmediatamente el pecado de David, Dios no anuló todas sus consecuencias. Aquí podemos ver algo más que nos puede ayudar con la muerte de un ser querido, hermanos. Mientras la persona esté viva, hay esperanza. Hay esperanza de que no muera. Si nos humillamos, oramos y ayunamos, quizá podamos, ¿qué? Encontrar gracia en los ojos de Dios y misericordia para la persona de la cual estamos nosotros pidiendo a Dios misericordia. David estaba pidiendo misericordia ¿para quién? Para su hijo. El plan de Dios era que ya él iba a morir. Por lo tanto, el plan de Dios se iba a cumplir. Pero ¿tú conoces el plan de Dios para tu ser querido? No, yo no lo conozco. David sí lo conocía. ¿Por qué David lo conocía? Porque Natán se lo dijo. Natán le dijo a él: David, el hijo que tú has concebido, el hijo que has concebido de la mujer de Urías Eteo, va a morir. Por lo tanto, David sabía que iba a morir. Pero nosotros no sabemos, hermanos. Lo que quiere decir es que si nosotros tenemos un ser querido que está pasando por enfermedad, problemas, dificultades, es nuestra obligación orar fervientemente, ayunar fervientemente, humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mi ser querido. Tú pones el nombre ahí. Ten misericordia. Y podemos ver que podemos ver a Dios obrar de una forma gloriosa y maravillosa en la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. Porque le trajeron a Jesús tantas y tantas personas enfermas, enfermedades terminales tales como la lepra, ¿no? Podemos ver personas que ya no podían caminar, paralíticos. Podemos ver personas ciegas, ¿ok? Personas ciegas que fueron tocados por Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Les sanó a ellos. Le preguntaban a Jesús: Señor,
Esa persona está enferma porque pecó. Dice, no, esta persona está enferma para que la gloria de Dios se haga manifiesta. O sea, para que la gente puedan ver el poder de Dios sobre la enfermedad, sobre los endemoniados y sobre las personas que están sufriendo. Pero tenemos que orar. Tenemos que ayunar. Tenemos que humillarnos delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no nos ha hablado a nosotros. Ahora, muchas veces los doctores sí nos hablan a nosotros y nos dicen, ¿sabes qué? Prepárate porque tu ser querido solamente le queda 1 o 2 semanas, quizá 1 mes. Pero ese es un hombre. Entendamos. Ese es un hombre que su diagnóstico está basado en la ciencia. ¿Y quién es el creador de la ciencia? Dios. ¿Y en quién está el poder? En Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Tenemos que interceder. Tenemos que interceder buscando que se haga la voluntad de Dios. Ahora, si Dios en su infinita misericordia opta por sanar a la persona, gloria a Dios. Pero si Dios opta por sanar a la persona de una forma distinta, o sea, sacarle de este mundo de pecado y llevarle a estar con Él por la eternidad, qué mejor, ¿no? ¿Qué mejor? Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra actitud después de que nuestro ser querido deja de existir en esta tierra? ¿Afligirnos? ¿Llorar? ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermanos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que hizo David? Dice que cuando David se enteró que el niño había muerto, ¿qué fue lo que hizo? Lo primero que fue es a buscar a Dios. Fue lo primero que hizo. Señor, tu voluntad ha sido hecha conforme a como tú lo has establecido, y yo no soy nadie para discutir tu voluntad. No somos nadie para discutir tu voluntad. Entonces, como no somos nadie para discutir tu voluntad, entonces lo único que me queda ahora es que levantarme de la tierra, ungirnos, cambiarnos, alimentarnos y prepararnos para lo que sigue. Porque hay que darle sepultura a esa persona, ¿no es verdad? Y hay que velar por las necesidades de los que quedan atrás. Hay que velar por las necesidades de los que quedan atrás. Entonces tenemos que reconocer que fue la voluntad de Dios. Y reconociendo que fue la voluntad de Dios, entonces vamos nosotros a actuar como actuó ¿quién? Como actuó David. Fíjate cómo actuó David en el versículo 22. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ha de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Mas él no volverá a mí. Fíjate lo que dice la primera pregunta que hace David. Digo, que contesta, bueno, que hace David, ¿no? A sus siervos. En el versículo 22. ¿Quién sabe? Dice, mientras él ayunaba y oraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá misericordia del niño? ¿Verdad? ¿Así dice? ¿Beto? ¿Así dice? No, Beto. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Él no dijo del niño, ¿verdad? Wow. Y vivirá el niño. ¿Por qué? Porque él sabía que la muerte del niño iba a causar en él un gran impacto. Iba a causar en él un gran impacto. No solamente en él, en su madre de él, niño, también iba a causar un gran impacto. Por eso dice: ¿quién sabe si Dios tendrá misericordia, tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Dice: más ahora que ha muerto, ya el ayuno, la oración y la humillación delante de Dios de nada sirven, porque ya no lo van a hacer volver. Ya no lo van a hacer volver. Más David dice: ¿podré yo hacerlo volver?
ayunando, orando y humillándome delante de Dios? No. Dice más yo voy a Él. Y esa debe de ser nuestra mentalidad. Nosotros vamos a dejar esta tierra y vamos a comparecer ante ¿quién? Vamos a comparecer ante Dios. Yo voy a Él, dice, mas Él no volverá a mí. O sea, David se confortó ¿en qué? Se confortó en las promesas de Dios. Se confortó en el hecho de que dijo, ok, Señor, tú me has ya recalcado una y otra vez que los niños son, ¿qué? De los niños es el reino de los cielos. Lo que quiere decir es que los niños están ¿dónde? En la presencia de Dios. Y dice, allá voy yo, a la presencia de Dios. Allá voy yo. Entendamos que la oración y el ayuno no son herramientas para obtener lo que queremos de Dios, hermanos. Son demostraciones de sumisión y entrega al poder y la voluntad de Dios. Eso es lo que es el ayuno y la oración y la humillación. Es una sumisión. O sea, me someto al 100% a Dios. Me entrego al poder y la voluntad de Dios. Señor, reconozco mi condición. Y yo sé que el único que puede hacer algo por mí eres tú. No hay nadie que me pueda ayudar a mí. Qué hermoso, ¿no? Poder entender esto, poderlo vivir. Qué hermoso poderlo aplicar a nuestras vidas. Qué hermoso sería, hermanos, actuar, vivir, caminar conforme a lo que podemos ver en la palabra de Dios y aplicarlo a nuestras vidas. Aplicarlo a nuestras vidas. Te lo digo porque me duele mucho en el corazón cuando compañeros míos de la batalla en el evangelio han dejado la fe y están viviendo en el mundo como mundanos. Personas con las cuales ayuné, personas con las cuales oré, personas con las cuales busqué el rostro de Dios. Ahora, no te digo eso porque yo soy mejor que ellos, no lo soy tan pecador y quizá aún más pecador que ellos, pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente, que cuando nosotros, hermanos, nos sometemos a la voluntad de Dios, nos entregamos al poder y la voluntad de Dios, Dios hace maravillas en nosotros. Porque el poder no viene de nosotros, el poder viene de Dios. Jesús sabía que sus discípulos, una vez que Él partiera de esta tierra, ellos iban a quedar vulnerables. Iban a quedar vulnerables. ¿Por qué iban a quedar vulnerables, hermanos? Porque ¿quién era el que les daba a ellos poder? ¿Quién era el que infundía en ellos la gloria y el poder de Dios? Jesús. Y Jesús cuando Él parte, ¿qué les dice a ellos? Me voy, mas no os dejo huérfanos. ¿Por qué? Porque Él sabía que necesitaban ayuda. Él sabía que necesitaban poder. Por ello dice, no os vayáis de Jerusalén, quedaos en Jerusalén hasta que hayáis sido, ¿qué? Hasta que hayáis sido bautizados con el Espíritu Santo. Y una vez que hayas sido bautizados con el Espíritu Santo, dice, recibiréis, ¿qué? Recibiréis poder. Recibiréis poder. ¿Poder para qué, hermanos? ¿El poder es para qué? El poder es para dar testimonio de la gloria de Dios. Por ello el someterse, el entregarse a la voluntad de Dios nos garantiza a nosotros el ¿qué? El poder de Dios. Por ello el ayuno es muy importante. La oración es vital. No podemos vivir sin la oración. Humillarnos delante de Dios, reconocer quiénes somos, es lo que nos abre a nosotros las puertas al cielo. ¿Por qué, hermanos? Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Humillarse, arrepentirse, reconocer que somos pecadores, es lo que nos da a nosotros la garantía de que Dios Padre nos lleva a quien al Hijo, y el Hijo ¿qué hace? Nos perdona nuestros pecados y nos salva de todo pecado. Así es de que vamos a ayunar mañana, hermanos. ¿Qué les parece?
Comenzando en el versículo 24, continuando. Dice, y consoló David a Betsabé. Pobrecita. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidias, a causa de Jehová. A causa de Jehová. Ahora, dirás tú, qué tierno, ¿no? Consoló David a Betsabé. No lo mires de esa manera. Tienes que mirarlo de la forma en la cual nosotros debemos de actuar cuando una persona está sufriendo por la partida de un ser querido. No tenemos que decirle, hey, ¿sabes qué? Sea macho, levántese, póngase, lávese, únjase, vístase y adelante. Porque sería injusto, ¿no? Tenemos que confortarles. Tenemos que consolarles. Hay muchos salmos, hermanos, que nos abren a nosotros las puertas para poder compartir con personas que están pasando por momentos trágicos. Tenemos que consolarles con la verdad, tenemos que consolarles con la palabra de Dios. Eso es lo que podemos ver acá. David está confortando a Betsabé, ¿no? Porque aunque ella se casó después de que murió Urías Eteo, se casó con David. Se casó con ella, con él. Y ahora ella es su esposa de él. Y como es su esposa de él, y ha perdido un hijo, tan afectado estaba él como ella, que ambos tuvieron que ser, ¿qué? Ambos se confortaron, se consolaron, ¿no? Y muchas veces nosotros decimos, hey, ¿sabes qué? Dios no me va a poder usar a mí hasta que yo no deje de tomar, hasta que yo no deje de fumar, o hasta que yo no deje de visitar estos sitios que no debo de ir. O sea, nos tenemos que limpiar nosotros para que Dios nos use. O vaya, si yo me divorcié por el hecho de que no me llevaba bien con mi pareja, ¿no? Y ahora que he conocido a Cristo en mi corazón, ahora yo necesito enmendar ese problema, ese error que hice, ¿no? Ahora voy a dejar la pareja con la que estoy y me voy a volver a unir a la pareja con la cual yo me casé al principio. Dios no nos está diciendo que hagamos nada de esas cosas. Lo que Dios nos está diciendo a nosotros es que Él nos va a usar en la condición en la cual nosotros estamos. La condición en la cual tú te encuentras. Tú no tienes que cambiar, Dios te va a cambiar a ti. Porque si tú quieres cambiar, no lo vas a lograr. Yo no lo voy a lograr, tú no lo vas a lograr, no lo vamos a lograr. El único que puede hacer un cambio y una transformación en nuestras vidas es ¿quién? Es Dios. Y Él es el único que tiene poder para transformarnos. Versículo 26 al 27 dice, Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajero a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada en mi nombre. Si te das cuenta, esta pelea comenzó antes de que David cayese en pecado. En todas las incursiones, en todas las guerras que David tuvo con sus enemigos, venció en todas, absolutamente en todas. Esta guerra no la podían librar sus generales, no la podían ganar. ¿Por qué no podían ganar esta guerra? Porque todas las demás guerras las ganaron. ¿Por qué no la podían ganar, hermanos? Porque había ¿qué? Pecado en el campamento, ¿no es verdad? Porque había pecado en el campamento. En el libro de Josué, capítulo 7, versículo 10,
Nos dice la Escritura, Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Dice, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a ¿quiénes? No podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué tuvo que pasar para que David nuevamente volviese a tener esa comunión con Dios? ¿Qué tuvo que pasar? Juicio. Tuvo que limpiar ¿quién? Tuvo que limpiar la casa de David. Tuvo que limpiar la casa de David. David tuvo que humillarse delante de Dios. El juicio de Dios vino sobre la casa de David. Y aparte de eso, después de que David se humilló delante de Dios, David fue un nuevo hombre de ahí en adelante. Un nuevo hombre por el resto de su vida. Y fue por ello que pudieron tener éxito en la batalla. Pudieron tener éxito en la batalla. ¿Por qué? Porque el pecado de David estaba obstaculizando la batalla, o sea, la victoria. No podían obtener la victoria porque David estaba ¿en qué? Estaba en pecado. Y muchas veces nosotros no vamos a obtener la victoria mientras estamos viviendo en pecado. Tenemos un problema, tenemos una enfermedad, tenemos lo que sea, no, vamos a seguir en esas condiciones por el pecado. Ahora, hay muchas enfermedades que no vienen a razón de pecado, es a causa de que nuestro tabernáculo de tierra en el cual moramos se va ¿qué? Desgastando cada día más y más, ¿no? Y es parte del proceso. Versículo 29 hasta 31 dice, y juntando David a todo el pueblo, fue contra Raba, y combatió contra ella, y la tomó, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad, sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro, y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Esta fue la fase final de la restauración de David. Hermanos, podemos ver acá que podemos evitar el sufrimiento, la angustia, la agonía. Lo podemos evitar. ¿De qué manera lo podemos evitar? Reconociendo nuestro pecado, reconociendo que hemos fallado ante Dios, humillándonos delante de Dios, pidiéndole perdón y tornándonos hacia Dios. De otra manera, no lo vamos a lograr, porque Dios no le agradan las personas arrogantes, ni tampoco le agradan las personas orgullosas. Y David tuvo que ser quebrantado, su orgullo tuvo que ser quebrantado, para poder entonces Dios hacer cosas grandes y maravillosas en su vida y darle a él nuevamente la victoria sobre sus enemigos. Amén. Padre, gracias porque hasta aquí has sido nosotros y con nosotros. Y hemos visto, Señor, cómo tú de una forma maravillosa, Señor, nos has mostrado, Padre mío, lo que nosotros podemos o tenemos aún, Padre mío, oportunidad de vencer, Señor, antes de llegar a ese punto donde no hay regreso, Señor, sino lo único que queda es el juicio que viene sobre aquellos
que son desobedientes y no honran tu nombre. Ayúdanos, Padre, a mirar las cosas con tus ojos, a pensar de una manera que te agrade, Señor, y glorificar tu glorioso, hermoso y bello nombre. Gracias, Padre. Ahora bendícenos y bendícenos esta noche y danos, Padre Celestial, tu bendición. Y llévanos a casa, mi Dios, con tu protección y bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.